Cuando pensamos en el escenario de un asesino serial, el lugar que menos nos imaginamos es una pequeña ciudad con apenas 3.000 habitantes como Nocona en Texas, en donde todos se conocen entre sí y en general tienen una relación amistosa o por lo menos cordial entre ellos. Sin embargo, conocer a todas sus víctimas personalmente no detuvo a Vicki Dawn Jackson para acabar con la vida de por lo menos 10 personas e intentar asesinar a otras 5. Antes de que se descubriera su faceta más oscura, nadie creía que esta amable enfermera pudiese ser una asesina serial. Siempre llevaba el cabello atado y una sonrisa amable, y había acompañado a muchos de sus vecinos y conocidos en momentos complicados de salud, siendo en todo momento una excelente profesional de la salud en Nocona General Hospital, donde había empezado a trabajar apenas se graduó de la secundaria. Durante sus muchos años de carrera en ningún momento se había recibido ni una queja de Vicki. Por el contrario, muchas personas, muchos de sus pacientes, pedían hablar con sus superiores para destacar su trabajo atento y amable, y en otras ocasiones quienes eran dados de alta volvían al hospital con regalos para Vicki, que los aceptaba con una tímida sonrisa antes de volver a trabajar. Sin embargo, el 11 de diciembre del año 2000, algo cambió en la cabeza de esta enfermera de 34 años y decidió hacer un pequeño cambio en su rutina. Llenó una jeringa con mibacurio, un agente bloqueador neuromuscular que normalmente se utiliza para inducir a la anestesia en los pacientes que tienen que entrar a una cirugía. Vicki no tenía órdenes de preparar a ningún paciente para una intervención quirúrgica y la medida con la que había cargado la jeringa era muy superior a lo indicado para inducir la anestesia. Con esta en el bolsillo delantero de su bolsillo, caminó por los pasillos buscando a quien proporcionarle una dosis de medicación mortal. Desde ese día y hasta el 18 de febrero de 2001, Vicki repitió este macabro proceso, acabando con la vida de por lo menos 10 pacientes en Nocona General Hospital. Y hay algo que dejar en claro: Vicki, a diferencia de otros casos de enfermeras que acaban con sus pacientes, no lo hizo por piedad. Ninguna de sus víctimas estaba en condiciones terminales o sufrían de dolor crónico. Tampoco deseaba obtener reconocimiento a través de ello, generando crisis a las que pudiera acudir de inmediato para intentar salvar al paciente de forma heroica. De hecho, Vicki no intentó revivir a ninguna de sus víctimas. Su motivación parecía ser más sencilla: quería matar a gente sin importar su edad, o lo que todavía más macabro, sin importar que la conocieran en su vida fuera del trabajo, como por ejemplo el abuelo de su marido. Hoy vamos a hablar sobre el caso de la enfermera Vicki Dawn Jackson, una asesina serial inesperada que parece romper con todos los estereotipos de un criminal de esta índole. Es un caso que me parece muy curioso, que sea una asesina serial que acabó con tanta gente de una forma tan macabra, y me parece que es un caso poco conocido. Antes de empezar con los detalles de este caso, voy a dejar por aquí mis redes sociales. También recordaros que subimos vídeos parecidos a los que hago en este canal de historias aterradoras en un podcast que dejo por aquí el canal. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a este canal, déjame un me gusta y ya empecemos con el caso de Vicki Dawn. Vicki Dawn Carson no es originaria de la ciudad de Nocona. En realidad nació el 13 de febrero de 1966 en el estado de Indiana, donde vivió durante sus primeros 15 años de vida, con sus padres y su hermano menor, quien sufría de asma severa, una enfermedad crónica que afecta al sistema respiratorio y en muchas ocasiones puede verse empeorada por factores externos como el clima y en específico la humedad, algo muy típico de la ciudad de Indiana, en donde Vicki vivía con su familia. Hacia principios de los años 80, los ataques de asma de su hermano menor eran cada vez más comunes y fueron los médicos quienes sugirieron a los padres del niño mudarse a un ambiente más seco. Y fue así como empezaron a buscar un lugar que cumpliera con esa característica y que además fuese asequible para ellos. Fue así como dieron con la pequeña ciudad de Nocona, ubicada en el condado de Montage, en Texas, tocando casi el límite con el estado de Oklahoma. Aunque en ocasiones Nocona era descrito como mediocre por ser un lugar tan pequeño por el que prácticamente no había nada interesante para hacer, los padres de Vicki se quedaron encantados con la ciudad por esa misma tranquilidad y sencillez. En un viaje inicial, la familia conoció la prestigiosa Nocona Boot Company, una fábrica de botas vaqueras que se había fundado en la ciudad en 1925, generando decenas de puestos de trabajo para los habitantes del lugar, que sentían un gran orgullo de ser la sede de una empresa conocida por su buena calidad.
Conocieron también los pequeños negocios ubicados en la calle principal de Nocona, una tienda de comida, una carpintería, una sucursal de banco, una barbería y una gasolinera. Estos eran los únicos negocios que la familia visitó en ese primer viaje. La calidez de sus habitantes y la amabilidad con la que se ofrecieron hacerles un tour por los lugares que la familia quería visitar, como la secundaria, la iglesia, el hospital, hicieron que los padres de Vicky se decidieran por este sitio, que además de tener todos los servicios básicos, también contaba con varios lugares para divertirse, como por ejemplo una arena de rodeo, donde se organizaban distintas competencias, y también un complejo de golf. Sin embargo, el establecimiento más popular de Nocona era The Dairy Queen, una cadena con más de 600 establecimientos a lo largo de Texas, incluido uno en Nocona, en donde le iba increíble. La falta de competencia hacía que sus niveles de ventas fueran superiores a cualquier otro restaurante de la franquicia, y a menudo The Dairy Queen de Nocona era una noticia en diarios texanos por sus éxitos en una ciudad olvidada que para la familia Carson resultó perfecta. Volvieron a Indiana para arreglar todos los detalles y compraron una casa en Henrietta Street, donde se mudaron poco después. Encontrar empleo no les fue difícil, los vecinos de Nocona estaban más que felices de recibir a una nueva familia y para ayudarlos a instalarse les facilitaron la búsqueda de trabajo. El padre de Vicky acabó encontrando un empleo como mecánico, aunque no tenía ningún estudio en la materia, pero conocimiento práctico sí. Su mujer, por su parte, aceptó hacer doble turno como cocinera en el asilo para ancianos de la ciudad. La compra de la nueva casa, sumado a los costos de mudanza, habían generado gastos enormes para la familia, generando que su economía se viera bastante afectada. Vicky, que era una adolescente, era consciente de los enormes esfuerzos que sus padres estaban haciendo para que ella y su hermano tuviesen todo lo que necesitaban, así que decidió ayudarles. Una tarde después de salir del colegio, se dirigió al asilo en el que su madre trabajaba y habló con los dueños para solicitarles trabajo. Ellos, conmovidos por su empatía y sus ganas de ayudar, la contrataron para que fuese auxiliar en la sala de lavandería del asilo. Vicky demostró ser sumamente responsable. Todos los días después de salir de clases se dirigía al asilo y hacía un excelente trabajo en la lavandería, por lo que mientras cursaba el tercer año de la secundaria, cuando acabó recibió un ascenso en su trabajo. Con 16 años de edad, Vicky pasó a ser oficialmente asistente de enfermería. Sus tareas eran muchas veces las más desagradables. Debía vestir, desvestir a los pacientes, bañarlos, higienizarlos, pero también hacer algunos procesos sencillos como enemas o irlos rotando cada poca cantidad de tiempo para evitar que se hicieran daño en la piel. Y si bien estas tareas no eran las más divertidas, lo más complicado era lidiar con los pacientes, en especial con aquellos que sufrían de demencia o simplemente estaban enfadados de haber sido ingresados en el asilo por sus familias. En varias ocasiones este tipo de pacientes llegaron a morder a Vicky, arañarla o incluso escupirla mientras intentaba cumplir con su trabajo. Pese a estos momentos complicados, Vicky nunca se quejó. Por el contrario, incluso en los momentos más complicados, la chica seguía manteniendo su amabilidad con sus pacientes. Estaba claro que además de querer ayudar a sus padres, la adolescente disfrutaba del trabajo que hacía allí, y es que Vicky soñaba con ser enfermera desde que era una niña. A diferencia de otros criminales de este estilo, Vicky no demostró ninguna señal de alerta durante su infancia o adolescencia. Por el contrario, siempre fue una chica amable y tímida que a menudo vestía con ropa de segunda mano debido a la situación económica de su familia. Lo cierto es que Vicky pasaba bastante desapercibida. Tenía una personalidad tranquila, tímida, en conjunto con que trabajaba y estudiaba. Eso hacía que prácticamente no hiciera amigos de su edad. Sus compañeras de trabajo siempre eran mayores que ella, le tenían mucho cariño, pero claramente no era lo mismo. No conseguía tampoco hacerse amiga de ellas, así que ella a menudo intentaba insertarse en las dinámicas sociales de la gente de su edad. Por ejemplo, los fines de semana, después de quedar libre de su trabajo, se ponía un bonito outfit y se dirigía al estacionamiento junto a The Dairy Queen, que se había convertido en un punto común de encuentro entre los adolescentes que buscaban divertirse un rato. Vicky llegaba y se paraba allí esperando porque algún chico la invitara a subir a su coche, pero eso nunca sucedía, por lo que después de un rato, sin que nadie siquiera la observara, Vicky volvía a su casa frustrada y sin conocer a nadie. La mayoría de su tiempo libre, Vicky acababa pasando el rato sola en un salón de juegos que había en Nocona. Su juego preferido era Miss Pac-Man, por lo que era común verla en aquellas máquinas intentando romper sus propios récords. Durante una de esas tardes, mientras jugaba, un trabajador de la construcción se acercó a ella para darle un cumplido sobre su apariencia. Vicky no solo era unos cuantos años menor que ese hombre, por
lo que indudablemente era más inocente, sino que además no estaba acostumbrada a recibir estos cumplidos, por lo que inmediatamente cayó rendida ante los encantos de este joven llamado Johnny McLaughlin. La relación con Johnny, quien era 5 años mayor que ella, se volvió intensa muy rápidamente. Apenas unas semanas de aquel primer encuentro, Vicky buscó tener una conversación seria con sus padres. Les dijo que quería casarse con Johnny. Les explicó que estaba sumamente enamorada de él y deseaba más que nada convertirse en su mujer. Vicky nunca había tenido una personalidad impulsiva, ya que ello influyó en que sus padres decidieran darle el permiso para cumplir sus deseos. Así que rápidamente Johnny y Vicky obtuvieron una cita para el juzgado de paz local para casarse frente a sus familias. La boda fue sin duda algo precipitada y a nadie le sorprendió que fuera también fugaz. No llegaron a estar juntos ni un año, se divorciaron a principios de 1984. A sus 18 años de edad, antes de siquiera graduarse de la secundaria, Vicky contaba con un divorcio sobre sus hombros, por lo que tuvo que volver a la casa de sus padres. Acabó graduándose en mayo de ese mismo año. Su sueño, como he dicho, era transformarse en enfermera, licenciada, pero asistir en la universidad para hacerlo implicaba gastos que ni ella ni su familia podían afrontar, por lo que en su lugar decidió comenzar a ahorrar por un título mucho más accesible, el de enfermera práctica con licencia o Licensed Practical Nurse en inglés. A diferencia de la licenciatura en enfermería, para ser Licensed Practical Nurse se debe estudiar 2 años, ya que se trata de un profesional de la salud que siempre trabaja bajo la supervisión de otros profesionales con mayor conocimiento. Es decir, que ellos no toman decisiones de importancia y tampoco tienen grandes responsabilidades a su cargo. Los costos de este curso eran mucho menores, por lo que Vicky trazó un plan para poder inscribirse en una universidad fuera de la ciudad para convertirse en enfermera práctica con licencia. En lugar de seguir trabajando a tiempo parcial en el asilo, consiguió alargar su jornada laboral a tiempo completo, ahorrando así la mitad de su sueldo para pagar su educación. Sin embargo, 6 meses más tarde, Vicky descubrió que estaba embarazada. Durante ese último tiempo, Vicky había estado conociendo a un chico llamado Leroy, que al igual que su padre trabajaba como mecánico independiente. No conocemos exactamente los detalles de su relación, pero sabemos que la pareja se casó en mayo de 1985 y con los ahorros de ambos compraron la casa que quedaba justo al frente de los padres de Vicky. Dio a luz apenas unos meses después a un chico al que llamaron Curtis, por lo que dejó su trabajo y se centró en cuidar de su bebé y hacer las tareas del hogar. A diferencia de su primer matrimonio, con Leroy las cosas funcionaban mucho mejor y así poco tiempo después volvió a quedar embarazada, esta vez de una niña que nació en 1986 a la que llamaron Jennifer. Hasta 1987, Vicky se mantuvo dedicándose enteramente a las tareas del hogar y sus hijos, hasta que ella y Leroy lograron ahorrar lo suficiente para que ella, en ese momento de 21 años, empezara por fin a estudiar enfermería. Lo que por cierto no fue sencillo si tenemos en cuenta que Vicky no solo asistía a clases, sino que también recuperó su trabajo en el asilo. Pero además tenía que cocinar en casa y encargarse también de sus hijos, que en ese momento eran 2 bebés. Por suerte contaba con la ayuda de sus padres, que normalmente eran quienes cuidaban a Curtis y Jennifer mientras ella y su marido trabajaban. Sin embargo, ese mismo año sus padres decidieron volver a vivir a Indiana para cuidar del abuelo de Vicky, que estaba muy enfermo, lo que complicó muchísimo la rutina de Vicky, que prácticamente corría de un lado al otro todo el tiempo intentando hacerse cargo de todo. Pese a todos estos obstáculos, 2 años después, en 1989, Vicky obtuvo su título como enfermera y aquello hizo que obtuviera un nuevo ascenso en el trabajo, convirtiéndose en enfermera de turno nocturno del asilo. Su desempeño como enfermera era ideal, estaba sumamente comprometida con su trabajo y a menudo, en un intento de alegrar a sus pacientes, llevaba a sus hijos con ella para que los abuelitos se sintieran más acompañados y contentos. En su vida personal, Vicky también estaba comprometida con sus relaciones y en específico con su matrimonio. Fueron varias veces que salió de su zona de confort para ser interesante para su marido. Por ejemplo, viajando 48 millas para llegar a Wichita Falls para tener una sesión de fotos profesional subidas de tono para obsequiarle a Leroy. Pero pese a este y otros intentos de Vicky, Leroy ya no estaba demasiado interesado en ella.
En 1994, después de varios años de un matrimonio desgastado, Leroy se fue de casa y 2 años después hicieron oficial el divorcio. Según lo que Vicky declaró años después, Leroy le había dicho que se había vuelto alguien aburrida y una estúpida enfermera a quien nadie le importaba. A sus 30 años y con 2 divorcios, Vicky todavía tenía esperanzas de encontrar a su príncipe azul, un hombre que se casaría con ella, la cuidaría y ayudaría a cumplir todos sus sueños, incluido el de una bonita casa en una mejor parte de la ciudad. Decidida a cumplir su sueño, Vicky comenzó a hacer ejercicio todos los días en un intento de mejorar su físico y en las noches de fin de semana contrataba una niñera para que cuidara de sus hijos mientras ella salía con una amiga a un local de música country llamado Third Spur que quedaba en las afueras de Nocona. Fueron numerosas las noches que Vicky pasó en la barra de ese bar tomando piñas coladas, ya fuese sola o con esta amiga, siempre esperando que apareciera su príncipe azul, pero esto nunca ocurría. Una de esas noches, en mayo de 1987, cansada de que ningún hombre se le acercara, Vicky decidió que iba a acercarse al siguiente hombre que entrara por la puerta y le invitaría a bailar. Unos minutos después entró al local Kirk Jackson, un hombre de 31 años que no era necesariamente atractivo, pero sí muy simpático, así que ella le invitó a una cerveza. Pasaron varias horas hablando, descubriendo así que compartían la misma profesión. Para Vicky aquello era una señal del destino y como en sus relaciones pasadas no dudó en empezar una nueva relación con este hombre que casualmente conoció en el bar. El 4 de julio de ese mismo año, Kirk y Vicky se casaron con una muy bonita ceremonia al aire libre en el lago de Nocona y el hombre se mudó con ella y sus hijos en la casa en la que previamente Vicky había vivido con su exmarido Leroy. En un intento de que aquello no fuera un problema, remodeló su casa e incluso cambió la cama para que Kirk no tuviese que dormir en la misma cama que lo había hecho Leroy. Estaba dispuesta a hacer lo necesario para que aquel tercer matrimonio funcionara. Kirk parecía estar tan comprometido como ella, y en cuanto se mudaron juntos empezó a buscar trabajo como auxiliar de enfermería, siendo contratado en el Hospital General de Nocona en el turno nocturno, lo que motivó a Vicky en buscar empleo en el mismo lugar para pasar más tiempo con él. Estaba convencida de que aquel era el amor de su vida y que a partir de ese momento todo iría mejor, así que empezó a hacer cursos en la universidad comunitaria para especializarse y transformarse en una enfermera registrada, lo que le garantizaría ganar más dinero y a largo plazo cumplir su sueño de comprar una casa más bonita. Sin embargo, la ilusión de un matrimonio perfecto comenzó a romperse poco a poco. Aquel era el primer matrimonio de Kirk y no estaba realmente acostumbrado a lo que significaba tal cosa. En sus días libres invitaba a sus amigos a la casa para jugar a cartas y tomar alcohol frente a los hijos de Vicky como si nada. Cuando Vicky le llamó la atención sobre esto, Kirk se puso a la defensiva y desde entonces su matrimonio empezó a irse a pique. La tensión entre ellos era tanta que en 1999 Curtis decidió irse a vivir con su padre, el primer hijo que tuvieron, y unos meses después su hermana Jennifer también se fue. Ninguno de sus hijos rompió relación con su madre, simplemente creían que estaba pasando por un mal momento con su pareja y no querían estar involucrados en sus discusiones, pero aún así la visitaban, en especial Jennifer, que aún pasaba algunos fines de semana en casa de su madre. Durante esa época, Jennifer, que entonces tenía 14 años, comenzó a notar algo muy raro en su madre. La mujer positiva y llena de amabilidad que antes era su madre parecía haber desaparecido. En su lugar, Vicky se había vuelto alguien amargada e incluso peligrosa. Durante una de sus visitas, Jennifer fue testigo de cómo mientras cocinaba y sin algún motivo, su madre se dio la vuelta para patear a Killer, el chihuahua de la familia, algo que nunca antes había hecho. En otra de las visitas, Vicky le confesó a su hija que estaba viendo a un psicólogo y le contó que creía que podía ser bipolar. Cuando Jennifer, confundida, le preguntó qué significaba eso, su madre respondió: «Significa que puedo matarte y salirme con la mía». La próxima noche que pasó en esa casa, Jennifer durmió con un bate de béisbol junto a su cama, del miedo que le dio que su madre le dijera eso. A la presión de un tercer matrimonio fallido se le sumaba también las exigencias legales de su segundo matrimonio, pues durante ese año Leroy inició un proceso judicial para exigir manutención por sus hijos, ya que estos vivían con él. Después de varias audiencias judiciales se determinó que lo que pedía Leroy era lógico y se le ordenó a Vicky a pagar $300 mensuales como pensión alimentaria, lo que generó también mucha presión económica para ella. No podemos saber con exactitud si todo esto tuvo influencia en los hechos que cometería a partir de diciembre del año 2000, pero todos quienes la conocían coinciden en que durante 1999 y el año 2000 hubo un cambio muy drástico en su forma de ser y actuar, tan drástico que pasó de cuidar muchísimo a sus pacientes a quitarles la vida. Donnie Jennings tenía 100 años.
era viuda y era la matriarca de una de las familias más importantes y adineradas de toda la ciudad. En esa ocasión había sido ingresada en el Hospital General de Nocona por un fuerte caso de constipación y deshidratación. No era la primera vez que Vicky conocía a esta mujer, de hecho se habían conocido 10 años atrás en el asilo para ancianos, donde Vicky la había atendido durante varios años. La señora Jennings no era una mujer que fuese fácil de tratar. Era conocida por su carácter imperioso y demandante, tanto en el asilo como en el hospital. Donnie Jennings esperaba que todas las enfermeras estuvieran a su disposición de manera inmediata. Cuando esto no era así, la anciana no tenía ningún problema en quejarse o directamente montar un escándalo por lo que no era una paciente popular entre el staff médico del hospital. Sabiendo que Vicky había tratado anteriormente con ella y quien conocía a Vicky sabía que tenía mucha paciencia, sus compañeras de trabajo dejaron que se hiciera cargo de ella. Durante unos días todo pareció común y corriente. Vicky parecía ignorar los maltratos constantes de la señora Jennings y hacía su trabajo de forma excelente como siempre. Hasta el lunes 11 de noviembre del 2000. Era el turno nocturno cuando Vicky cogió la jeringa y la llenó con mibacurio, la droga que se utiliza en dosis específicas para detener momentáneamente el sistema respiratorio de un paciente para poder intubarlo correctamente previamente a una cirugía. En cuanto esto queda hecho y el oxígeno pasa a ser administrado por el respirador artificial, la droga deja de tener efecto. Sin embargo, en dosis altas y sin proporcionar oxígeno inmediato, el mibacurio resulta mortal, algo que Vicky sabía perfectamente cuando entró en la habitación de la señora Jennings e inyectó el contenido de la jeringa en la vía intravenosa de la señora, que en cuestión de segundos comenzó a tener problemas para respirar. Su piel se tornó azul y se empezó a formar una especie de espuma en su boca. Al no poder respirar tampoco podía pedir ayuda, y después de unos minutos, Donna falleció. La encontró otra enfermera alrededor de las 1:45 de la madrugada. La anciana ya estaba sin vida. La repentina muerte de Donna fue un tanto sorpresiva, sobre todo teniendo en cuenta que a la medianoche esa misma enfermera había controlado sus signos vitales, sin encontrar ninguna señal de alerta que pudiese dar a entender que una hora después iba a morir. Sin embargo, el factor de la edad no fue ignorado. La señora tenía 100 años, por lo que no parecía ilógico que algo así pudiera suceder. La enfermera volvió a la estación y dio la noticia a sus compañeras, entre las que estaba Vicky, quien se ofreció a llamar a la familia para hacerles saber lo que había sucedido. Llamó a la familia y cogió el teléfono Jubin Foster, una de las hijas de Donnie, que entre lágrimas dijo: "La vi hace un rato de noche, estaba bien, incluso me sonrió". Y Vicky consoló con ternura a la hija de la mujer que acababa de matar. Es imposible saber con exactitud qué estaba pasando en ese momento por la mente de Vicky. Según lo que ella misma ha contado en diferentes medios de comunicación, en un principio no pensó en repetir lo que había hecho. Sabía que su forma de actuar había estado sumamente mal, pero lo atribuyó en principio a un ataque de ira provocado por el mal carácter de Donnie. Sin embargo, pronto descubrió que había algo más que una simple mala decisión. Acabar con la vida de la señora Jennings le había hecho sentir bien. Había provocado en ella una sensación de liberación. Después de años de ser una empleada modelo, amable y servicial, sentía que se había hecho justicia al terminar con alguien que nunca le había agradecido ni valorado su trabajo. Pero asesinar a Donnie Jennings no parecía haber sido suficiente y 9 días después, el 20 de diciembre, en las últimas horas de su turno, Vicky decidió vengarse de otras 2 personas. En el amanecer del 20 de diciembre, Vicky cargó una nueva jeringa con mibacurio y se dirigió a la habitación en la que descansaba Helgi Hudson, un granjero de 87 años que había llegado a urgencias por una complicada fractura en una de sus piernas. Acostumbrado a levantarse temprano por su trabajo en la granja, el hombre saludó a Vicky amablemente y la enfermera incluso le preguntó cómo se sentía antes de acercarse a su vía intravenosa para vaciar el contenido de su jeringa y salir. Menos de 20 minutos después y con la nueva jeringa de mibacurio en sus bolsillos, Vicky entró en la habitación de Sanford Mitchell, un electricista retirado de 72 años que se encontraba internado por cirrosis. Y mientras le inyectaba a Stanford esta droga mortal, sus compañeras respondían de manera frenética a la urgencia del señor Hudson, intentando revivir al anciano que minutos antes había entrado en paro cardiorrespiratorio. Vicky se unió a ellas minutos después y tranquilamente anunció: "Alguien tiene que revisar al señor Mitchell, hay algo mal". El asesinato doble de ese día no hizo más que hacer todavía más veloz la necesidad de Vicky por seguir deshaciéndose de sus pacientes. El hecho de que nadie sospechara de ella o siquiera de lo que estaba pasando llevó a que 4 días después, en un turno de noche, volviera a llenar 2 jeringas con mibacurio. La primera de ellas la usó en Barbara Atterbury, de 50 años de edad,
quien había ido al hospital para consultar sobre un fuerte dolor de espalda, y la segunda en Boyd Barnett, un hombre de 87 años que había sido internado por estar desorientado. 5 días después del 29 de diciembre, Vicky utilizó el mismo método para acabar con la vida de James Gore, un hombre de 80 años que había aspirado comida por la vía respiratoria. 7 horas más tarde asesinó a Gertie Matthews, una señora de 79 años que había sido ingresada por demencia y una infección urinaria. Mientras las enfermeras a cargo intentaban revivir a sus 2 víctimas, Vicky se mantuvo en la habitación observando cómo sin éxito intentaban salvar sus vidas. En cuestión de 18 días del mes de diciembre, 7 pacientes del Hospital General de Nocona habían fallecido debido a fallas respiratorias. Ninguno de ellos poseía antecedentes de enfermedades o complicaciones de ese estilo. Sin embargo, nadie en el hospital pareció sospechar o preguntarse por qué de repente tanta gente fallecía de forma repentina con los mismos síntomas. Ni siquiera sospecharon cuando a principios de enero las muertes continuaron. El 7 de enero, Vicky acabó de la misma forma con la vida de otros 2 ancianos, Dorothy Jean Vandenburg, de 78 años, y Jimmy Ray Holder, de 65 años. Vicky se sentía inalcanzable y aquello la alentó a continuar asesinando a sus pacientes, bajo las narices de las autoridades del hospital, aunque esa falsa seguridad la empujó también a cometer su primer error el 11 de enero del 2001. Durante su turno llenó 2 jeringas de mibacurio y se dirigió a la sala donde descansaba Oma Wheeler, de 95 años. Era un procedimiento que había hecho ya varias veces, así que no prestó demasiada atención antes de salir de la habitación para buscar a su próxima víctima. No contaba con que sus compañeros de trabajo habían entrado minutos después que ella y habían sido capaces de resucitar a la mujer. Furiosa, Vicky se deshizo de otras 2 personas, J.T. Nichols, de 80 años, y John Walter Williams. Dejó pasar 2 semanas antes de volver tras sus pasos con una nueva jeringa de mibacurio para terminar el trabajo que había iniciado. Esta segunda vez sí consiguió acabar con la vida de Oma. Los médicos y autoridades del hospital no parecían sospechar de esta cantidad de muertes repentinas. Creían que simplemente estaban en una mala racha y a modo de broma las enfermeras comenzaron a referirse al turno nocturno como el turno asesino, por la cantidad de pacientes estables que morían en la noche. Era un chiste que nadie parecía tomarse en serio, a no ser por una de las enfermeras. Esta mujer había notado cómo Vicky había sido la última en controlar a los pacientes que, poco después, fallecían. Cuando contó sus inquietudes a otras de sus compañeras, se dieron cuenta de que eso no era lo único extraño. Cuando una paciente entraba en crisis respiratoria, Vicky no tocaba el botón de emergencias para solicitar ayuda urgentemente, sino que en su lugar caminaba tranquilamente hasta el mostrador de enfermería para anunciar que un paciente tenía problemas para respirar. A estas observaciones se le unió la de otra enfermera llamada Donna McKeever, quien a menudo había trabajado supervisando a Vicky. Durante algunos de esos turnos, Donna había hecho alguna queja sobre pacientes que la maltrataban y ante ello Vicky le prometía que se encargaría de ello. Lo cierto es que no eran más que suposiciones, no tenían pruebas reales de que Vicky estuviese tras la muerte de estos pacientes. Además, no parecía tener sentido, estaban sospechando de una amable enfermera de la que nunca nadie se había quejado, por lo que parecía ser más teorías conspirativas que otra cosa. O eso creyeron hasta que el 30 de enero todas las alarmas se encendieron. Como todas las noches anteriores, Vicky cargó un par de jeringas con la dosis mortal de la droga que utilizaba y se dirigió a la habitación de Orville Moore, un hombre de 82 años que unas horas antes la había insultado. Después de inyectarle a este anciano, la enfermera entró a la habitación de Lydia Witherred, una chica de 14 años que estaba allí por apendicitis. Con la jeringa en su mano le anunció a ella y a su madre que iba a ponerle un calmante para el dolor mientras inyectaba en su vía el mibacurio. Cuando la jeringa estaba vacía, salió rápidamente de la habitación. Casi inmediatamente, Lydia le dijo a su madre que le dolía el pecho y pronto ese dolor se volvió en una incapacidad para respirar y hablar. Desesperada, la adolescente comenzó a arañar su cuello en un intento de conseguir aire. Su madre, aterrada, comenzó a llamar a gritos a los médicos, quienes por suerte lograron revertir la situación. Pese a este segundo error, Vicky no se detuvo. Apenas unos días después, justo antes del cambio de turno, inyectó la misma droga a una mujer de 46 años llamada Donna Cournot, que sorpresivamente, entre todo su agobio por intentar respirar, logró alcanzar el botón de urgencias y logró que la ayudaran. Mientras un equipo médico se dirigía a su habitación para estabilizarla, otra de las enfermeras anunció que había otra paciente entrando en paro respiratorio. Se trataba de Lisa Pelkey, a quien los doctores rápidamente intubaron en un intento de salvarla. Donna lamentablemente había entrado en coma
neumonía y después de un par de semanas falleció. Esta vez las autoridades del hospital empezaron a involucrarse. El hecho de que 3 personas jóvenes, saludables, hubiesen tenido problemas respiratorios tan similares en cuestión de días no parecía para nada normal. Así que se decidió hacer un análisis detallado de los 3 casos. Fue así como descubrieron que Vicki Dawn Jackson era un denominador común, ya que había sido la última persona del personal médico en haber estado en las habitaciones de esas pacientes. Si bien esto no era una prueba acusatoria, levantó sospechas, pero no las suficientes para que decidieran despedirla, o por lo menos poner a alguien que la vigilara constantemente. Acabaron concluyendo que todo era una casualidad y dejaron que siguiera desempeñando sus tareas de forma normal, dándole la oportunidad a Vicki de llevar su última gran venganza personal a cabo. Cuando el 4 de febrero en su turno le tocó atender a nadie más y nada menos que el abuelo de 91 años de su marido, Everett E. Jackson, por fiebre. Vicki no lo pensó 2 veces. Repitió el mismo modus operandi que había utilizado hasta el momento y en medio de la noche anunció que el anciano había entrado en paro respiratorio. Con fingido dolor llamó a su esposo Kirk y le dio la mala noticia. La muerte del señor Jackson, del abuelo de Kirk, tenía las mismas características que las anteriores 3, por las que días antes las autoridades hospitalarias habían hecho una investigación interna. El último factor en común, además de los inesperados colapsos respiratorios, seguía siendo Vicki. Por lo que, ante el caso de Everett Jackson, el director del hospital, Charles Norris, no lo dudó y se puso en contacto con el jefe de policía, Kent Holcomb, quien a la vez solicitó la ayuda de los Rangers de Texas y el FBI para que les asistieran en la investigación. Al igual que el director Charles Norris y el jefe de policía de Nocona, los agentes especiales enviados por el FBI y los Rangers coincidían en que la situación era muy sospechosa y señalaba a Vicki como presunta culpable de todas las muertes. El problema es que no contaban con ninguna evidencia física con la que culparla. En un intento de conseguir alguna prueba, el equipo de investigación instaló una cámara de vídeo escondida en el lugar donde se guardaba la única droga capaz de provocar que alguien dejara de respirar con tanta rapidez, es decir, justo donde estaba el mibacurio. Esperaban de esta forma poder captar en vídeo el momento en el que Vicki sacaba dosis de esta droga y probar cómo minutos después de esa extracción, un paciente o varios entraban en crisis. Pero claro, para que fuera posible grabarla haciendo tal cosa debían asegurarse de que Vicki no sabía absolutamente nada sobre la investigación, por lo que todo esto se hizo en estricto secreto entre los agentes de investigación y las autoridades del hospital. No podían apresurarse si querían hacerlo bien y por lo tanto dejaron que todo siguiera con normalidad en el hospital. El turno de la noche ignoraba completamente las sospechas que había sobre Vicki por parte de nada más y nada menos el FBI, y a mitades de febrero, cuando llegó el cumpleaños de Vicki, incluso le organizaron una fiesta de cumpleaños en la que le obsequiaron velas, osos de peluche y cremas corporales. Vicki creía que se había salido completamente con la suya y por eso unos días después de su cumpleaños volvió a sus viejos hábitos cuando Donnelly Reed fue ingresado al hospital por síndrome post-polio. Una afección que se caracteriza por dar debilidad en los músculos, que fácilmente se corrige con un poco de medicación. Pese a que Donnelly se había sentido inmediatamente mejor, los médicos decidieron dejarlo en observación por la noche, sin saber que eso era lo peor que podían hacerle. En las últimas horas del turno de la mañana del 17 de febrero, Vicki se acercó al mostrador de enfermería para avisarles que debían ir a la habitación del señor Reed, porque algo le estaba sucediendo. Rápidamente un médico y varias enfermeras fueron hacia allí, lograron reanimarlo y tras estabilizar al paciente, le preguntaron qué era lo que había sucedido. Todavía agitado y aterrado por lo que acababa de vivir, Donnelly narró cómo una enfermera rubia había entrado minutos antes de su colapso para ponerle medicación. Muy amablemente la enfermera le preguntó si necesitaba algo antes de irse y justo cuando desapareció por la puerta él sintió como su pecho se cerraba haciéndole imposible respirar. Reed repitió su testimonio frente a las autoridades que incluso le pidieron que reconociera a la mujer a través de fotos, algo que el hombre hizo sin problema. Vicki había sido quien le proporcionó la medicación. Como si eso no fuese suficiente, 2 días después los detectives encontraron una jeringa en la basura de la casa de Vicki. Al analizar sus contenidos se descubrió que había sido cargada con nada más y nada menos que mibacurio. Con esta nueva evidencia la policía decidió interrogar a Kirk. Kirk dijo que no tenía ni idea de dónde había salido la jeringa, y lo mismo declaró luego Vicki. Con lo que parecía ser un semblante honesto, la enfermera dijo estar genuinamente sorprendida de que pudieran pensar que ella asesinaba a sus pacientes. Incluso llegó a decir que se le ocurrían varios nombres de compañeros de trabajo que estaban dispuestos a hacer algo así. Cuando se le pidió que los nombrara, se negó alegando que no quería acusar a nadie sin pruebas. El 20 de febrero, tanto Kirk como Vicki fueron despedidos del hospital.
Ya toda la ciudad sabía que la mujer de amable sonrisa y personalidad cálida estaba siendo investigada por homicidio múltiple. Sin embargo, esto no la detenía de seguir yendo a comprar su comida de Dairy Queen o salir a hacer sus quehaceres diarios, dedicando una sonrisa que parecía cada vez más macabra con todo aquel que se cruzara. Kirk no entendía realmente nada de lo que estaba ocurriendo, pero estaba convencido de que Vicky era capaz de no solo asesinar a sus pacientes, sino que creía que podía asesinarlo a él también. De pronto todas las noches empezó a soñar que su esposa lo apuñalaba con una aguja. Ya no se sentía seguro durmiendo a su lado y tras varios días sin dormir, decidió empacar sus cosas e irse fuera del pueblo, algo que a Vicky no pareció afectarle. En cuanto su esposo la abandonó, la enfermera volvió a asistir con una amiga a Third Sport, ese bar. Todo esto mientras seguía siendo investigada por los asesinatos. Incluso cuando todos los ojos de la ciudad estaban en ella, Vicky logró conseguir un empleo en un supermercado de Bowie, una ciudad cercana, donde nadie la conocía y así podía continuar fingiendo que nada había ocurrido y que era una amable mujer. No fue hasta el 16 de julio del año 2002 que la policía de Nocona fue hasta su nuevo empleo para detenerla. Su jefe no podía creerlo, no tenía sentido de que una de sus mejores empleadas fuese en realidad una asesina en serie. Sin embargo, la policía le confirmó que ella era quien buscaban y la arrestó bajo 4 cargos de homicidio. Durante 2 años, Vicky estuvo en arresto preventivo bajo una fianza de $2 millones a la espera de su juicio, que se fechó para octubre del 2004. Ya que la investigación continuaba en pie, en enero de ese año, la policía formalizó otros 6 cargos de homicidio y su fianza pasó a ser de $6 millones. Vicky tuvo 2 juicios. El primero, celebrado en octubre del 2004, acabó declarándose nulo, ya que se consideró que el fiscal a cargo, Ralph Guerrero, había plantado prejuicios en el jurado, diciendo en el juicio que se habían hallado recipientes vacíos de mibacurio en la casa de la acusada y haciendo énfasis en que sus 3 matrimonios fallidos y la falta de sus hijos la habían transformado en una asesina. Para el juez esto era motivo más que suficiente para anular el juicio y pedir que el caso se celebrara en otro tribunal con un jurado nuevo, lo que retrasó la sentencia de Vicky. El caso se trasladó al juzgado de San Angelo, donde el proceso comenzó desde cero. Esta vez la fiscalía no hizo afirmaciones de carácter sobre la acusada, pero sí presentaron un testigo clave, el agente especial del FBI David Burns. Este experto testificó su experiencia con Vicky durante la investigación. La describió como alguien demandante y con claros problemas de ira, con lo que estaba convencido de que era la persona responsable de todas aquellas muertes. El juicio se prolongó por varias semanas en las que Vicky mantuvo su inocencia. Sin embargo, cuando la fiscalía le ofreció un trato para evitar la pena capital y que su propia hija declarara contra ella, Vicky aceptó. Eso sí, tendría que pasar el resto de su vida en prisión. Tras hacerse público el trato al que había accedido, Vicky dio un comunicado publicado a través de sus abogados en el que seguía defendiendo su inocencia y en las que se dirigía a las familias de los fallecidos ofreciendo sus condolencias y simpatía, lo que por supuesto provocó muchísimo dolor y enfado. En 2015 ella y su equipo legal comparecieron junto a un juzgado de apelaciones para solicitar un tercer juicio, pero su pedido fue ignorado. Hace más de 20 años que Vicky sigue cumpliendo su pena en la prisión para mujeres de Christina Melton Crane Unit, ubicada en Gatesville, y recientemente podría solicitar la libertad condicional en 2042 cuando tenga 76 años de edad. Esto es todo sobre el caso de hoy. Sinceramente creo que hay alguna peli inspirada en este caso. Hay alguna peli sobre este caso. No sé cuál es ahora, pero estoy segura de que hay alguna porque yo he visto alguna que otra peli que es igual a este caso. Dejad en comentarios qué opináis. Lo que más me ha chocado del caso es que tardaran tanto en tener sospechas de que algo estaba sucediendo, ¿sabéis? Como que de repente muchos pacientes empezaran a morir de lo mismo, todos presentaran problemas para respirar, cuando todos habían ingresado al hospital por condiciones completamente distintas unos de los otros, y que tardaran tanto en sospechar en que algo iba mal. Evidentemente, uno tampoco se espera que haya un médico o una enfermera matando a los pacientes. Pero bueno, dejar en comentarios qué opináis. No olvidéis dejar un me gusta si os ha parecido interesante e informativo este vídeo. Suscribiros al canal. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!